de la Santísima Eucaristía. Estamos en este libro Ser o no ser santo, escrito por el reverendísimo, estimadísimo Antonio Roy Marín, dominico, famoso por su obra de espiritualidad de la teología de la perfección cristiana, ¿no? Esta es como la Biblia, digamos, de cómo ser santo, ¿no? Explica todo de la Biblia y de los santos de una forma sistemática. De cómo crecer en santidad. Eso es más fácil de encontrar aquí, en las librerías, que el resumen breve que escribió al fin de su vida, que es Ser o no ser santo, que pone lo mismo en los principios básicos, ¿verdad? Con breves explicaciones, pero el don intelectual de este gran padre era de poder ordenar las cosas con detalle y con pues una claridad y lógica impresionante, ¿no? Entonces por eso es el mejor libro, yo pienso, pues que existe realmente sobre la espiritualidad, ¿no? Sistemáticamente presentado, ¿no? ¿Y ese lo puedo conseguir ahí detrás de la Constitución? Sí, sí. Normalmente están casi todos, pero ahí tienen los mejores precios, ¿no? Bien, entonces Ser o no ser santo es la forma breve que nos sirve para la clase. Y estamos en esta sección de los medios, ¿no? O cómo poner en práctica el camino hacia la santidad. Hemos ya visto qué son los principios de la santidad, en qué consiste. ¿Y qué dijimos como de repaso? ¿En qué consiste la santidad? Nos dio varias definiciones, pero vimos que en parte en una definición o consiste en qué? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, si la definimos así, esta incluye, pues, todas las vocaciones particulares, ¿no? Porque no puedo decir que ser santo consiste en vivir como monje. No, en vivir la vida activa. No, pues, de ser casado, no, pues, de ser célibe, no, pues, depende, ¿no? De la voluntad de Dios para cada uno. Entonces, hacer la voluntad de Dios, bien dicho, ¿no? ¿O qué más? Interiormente consiste en estar, como describimos a la Virgen Santísima. En gracia. Exactamente, llena de gracia, la gracia santificante, que es esta participación en la divina naturaleza. O también, que como lo propone San Pablo, la perfección cristiana consiste en imitar a Cristo, la plena configuración con Cristo. ¿Ven? Entonces así dice, ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Entonces vamos a ver entonces en el último capítulo, estamos viendo, este capítulo trata de los sacramentos que podemos recibir a menudo para crecer en la santidad. Y en el último capítulo estábamos viendo el sacramento de la penitencia como medio de santificación. Es decir, el sacramento de la penitencia no es solamente para quitar pecados mortales y estar así dispuesto a comulgar, sino un sacramento que podemos recibir con frecuencia para crecer en la santidad, no solo para quitar los pecados mortales y restaurar la gracia, sino para hacerla crecer. Y entonces sus consejos tan sabios, tan profundos, era de pues confesarnos con frecuencia, ¿no? Que nos confesáramos con frecuencia para crecer en santidad, que mencionemos los pecados veniales. Y lo más importante en cuanto al crecer en la gracia es nuestro grado, digamos, o nivel de compunción, de contrición, ¿verdad? De arrepentimiento. Entonces, eso dice, si confesamos los mismos pecados sin arrepentimiento, puede ser incluso inválida, ¿no? La confesión. Si no tenemos realmente el propósito de enmendarnos, dice igual con los pecados veniales. Es bueno mencionarlos y vamos a crecer en gracia y vamos a recibir específicamente, ¿no? Más gracia para estas áreas
de la vida, esos puntos débiles, digamos, de nuestra vida moral. Pero si no tenemos el propósito firme de mejorarnos, mejor no mencionarlos, porque estamos de cierta forma pues burlándonos, ¿no? De Dios. De Dios nadie se burla, ¿no? Entonces, pero la cosa es que hay que distinguir, ¿no? Porque hay pecados de debilidad, que el justo comete 7 veces cada día sin querer, pero lo importante es de examinarse si hay querer de no ofenderle, de cambiarse, y sabiendo que somos débiles, Dios nunca quita por completo la tentación, sino que la tentación nos sirve para probarnos, ¿no? Y crecer en la gracia. Y entonces al final, él dijo también que si uno pierde la gracia, puede recuperar la gracia con todos los méritos y, digamos, bienes espirituales anteriores, si se arrepiente al mismo nivel, digamos, o si llega a tener el mismo o más arrepentimiento que tenía antes. Y en este contexto podemos entender por qué Dios a veces permite que uno caiga en pecado mortal. Después de muchos años de servicio al Señor, como Salomón, ¿no? Este gran profeta del Antiguo Testamento tenía tanta sabiduría, estaba obviamente a un nivel muy alto de santidad, pero tal vez con un fundamento débil, ¿no? Un poco soberbio, ¿no? Entonces, y por eso Dios permitió que cayera en pecado. Y David también, ¿no? David, el justo profeta, también cayó en el pecado de adulterio, luego en asesinar a su esposo, esta mujer. Pero por fin pasó toda la vida arrepintiéndose, ¿no? Y vemos al fin de su vida que es sumamente humilde, ¿no? Entonces, que es difícil mantener teniendo tanto poder, ¿no? Entonces nos dice lo mismo nuestro autor, que para crecer en este espíritu de arrepentimiento, de confusión, de siempre acordarnos de nuestros pecados, ¿no? El miserere de rezar el Salmo 50 cada día con esta intención, ¿no? Mis pecados siempre están ante de mí, ¿no? Siempre estoy consciente, ¿no? Como dice San Pablo, el que se sienta seguro, de pie, pues que tenga cuidado para que no caiga, ¿no? Porque siempre la soberbia que viene antes de la caída, ¿no? Entonces, preguntas del sacramento de la penitencia como medio para crecer en la santidad. Padre, usted comentó que a veces es mejor no comentar los pecados si se van a volver, si no hay un verdadero propósito de arrepentimiento. Pero si uno no los comenta, también es una omisión, Padre. Pues estamos obligados a confesar todos los pecados mortales. Entonces nunca podemos omitir los pecados mortales que hemos cometido. Si uno no tiene el propósito de remendarse, no debe de estar en el confesionario. Entonces, si es también mi tarea como juez en el confesionario, como confesor, es juez y médico, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar si están las disposiciones necesarias para confesarse válidamente, ¿no? Entonces, voy a preguntar, ¿y llevas al propósito de remendarte? Si se confiesa riéndose, pues, ¿cómo que estás arrepentido? A veces por nerviosidad, ¿no? Y se ríe por unas circunstancias, pero voy a preguntar, ¿tienes el dolor? ¿Sí o no? Y voy a entender por cuántas veces ha repetido lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante ir con el mismo confesor, ¿no? Nos trata de ir con otro confesor por vergüenza de repetir lo mismo. Pero si dice lo mismo, ¿cómo va a ser el confesor si eres realmente, si estás serio en evitar el pecado? Nomás quieres presentarte como medio santo, ¿no? Con todos los confesores. Pero si uno viene cada vez y dice, no, pues 3 veces yo robé esta semana. Que el robo no es un pecado de debilidad, ¿no?
como no tiene, bueno, si tratamos de la lujuria, pues eso tiene causas internas, ¿no? Hormonales de la carne. Si es un tiempo de adolescencia, pues entiendo que va a haber más lucha, ¿no? Mucho más difícil. Pero voy a preguntar, ¿qué puede evitar? No puede evitar su propia carne, ¿ok? En ese sentido, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo, ¿no? Pero ha evitado las ocasiones de pecado. ¿No? Puedes evitar la tele, puedes evitar la internet, ¿no? Entonces sácalo de tu cuarto, ¿no? Si no, si siempre haces lo mismo, no evitando las ocasiones de pecado que puedes evitar, entonces estás bromeando, ¿no? No estás serio de tu propósito, ¿no? Bienvenidos. Entonces hay que mencionar todos los pecados mortales. Y si mencionamos los pecados veniales, nomás él dice que los mencionemos con ese propósito de no volver. Exactamente, de vendarse. Porque a veces los confesamos por devoción y con razón y correcto. Pero si no tenemos el propósito de vendarnos, ¿verdad? Entonces no vale. ¿Otra pregunta? Yo cuando estoy rezando el Señor Jesucristo, digo, aquí yo estoy mintiendo, porque digo, no volver a pecar jamás. Y yo sé que lo voy a hacer. Y a veces quiero cambiar yo eso para decirle a mi Padre Dios, ayúdame a ofenderte menos. Entonces yo ese Señor Jesucristo yo me siento... Entonces la pregunta es que si uno puede decir sinceramente que prometo no volver a pecar jamás. Entonces, y es el deseo de no volver a pecar. Aunque uno sabe que, bueno, soy débil y probablemente voy a pecar una vez más en la vida, ¿no? Antes de morir. Pero ¿quieres pecar? ¿Vas a hacer lo posible para no pecar? Vamos ahí, ¿no? Examínate, ¿no? Porque siempre podemos mejorar en este aspecto, ¿no? Dios siempre da la gracia suficiente, ¿no? Entonces, cuando digo eso de que no prometo firmemente, ¿no? Nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia, ¿verdad? Entonces, pues que voy a hacer lo posible para no pecar. Padre, ¿cuáles son los pecados de los santos, que son 7? Entonces, 7 veces cada día pueden ser pecados objetivamente hablando, pero que no tienen tanta voluntad, ¿no? Puede ser, y ahí hay que distinguir entre imperfecciones y pecados veniales. Porque a veces hay imperfecciones, ¿no? Por nuestra forma de ser, por pues enojarnos, pero luego tratamos de contener la ira y no explotar. ¿Es imperfección o es pecado venial? Pues depende del consentimiento, ¿no? Y de la voluntad. Pues no tenemos un dominio absoluto sobre las pasiones. Entonces vienen cosas a la imaginación, viene la ira, se excitan las pasiones y ¿qué hacemos? Y somos responsables también por la mortificación, ¿verdad? Que practicamos para no tener tanta tentación, ¿no? O sea que inicia como una imperfección, Padre, y si no la controlamos, ya incurrimos en un pecado. Sí. Y puede ser un pecado muy leve, ¿no? Entonces el justo peca 7 veces cada día. Puede ser que no sea reo de tales pecados, ¿no? Si no quiere pecar y nomás son como imperfecciones. Por eso a veces pido, si uno hace una alma muy piadosa, ¿no? Hace su confesión cada semana y esa semana nomás mencionas que como sentí ira. Ok, sentir ira no es pecado, ¿no? Entonces, consentiste a la ira, una ira justa, moderada, exagerada, ¿qué? Entonces, a veces no menciona nada más que imperfecciones, o menciona nomás tentaciones. Entonces, hay muchos malos pensamientos, ¿los consentiste?
No, jamás. Y rezas el rosario cada día, sí, vas a misa cada día. Ok, eso es un alma muy piadosa que nunca quiere ofender a Dios. Bueno, entonces, pues yo no sé si haya pecado en lo que me has dicho. Y si tengo por ende la materia de absolver. Como necesito pan y vino para hacer la Eucaristía, necesito un niño para bautizar algo. Si no tengo pecado, no puedo dar la absolución aquí. Pero basta mencionar un pecado de la vida pasada, ya confesado. Porque el mismo sacramento, nos decía el autor, ¿no?, hace reparación, ¿verdad?, de las penas de pecado. Y además nos humilla y nos gana más gracia, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Bien, claro. Entonces vamos al segundo sacramento que podemos recibir con frecuencia, que es la Sagrada Eucaristía. Exactamente, ¿no? Hay varios títulos que usamos para referirnos a este sacramento. ¿Qué decimos? Por ejemplo, decimos la Sagrada Eucaristía, misa, la Sagrada Comunión, la Sagrada Hostia, ¿verdad?, el viático, también el Santísimo Sacramento. Y lo correcto es la Sagrada Comunión, la Sagrada, o nada más Comunión. Bueno, hay que decir santo, ¿no?, porque es el Santísimo Sacramento. Entonces, dejando Sagrada Hostia quiere decir víctima. Santa Comunión se refiere a la comunión que causa entre el alma y Cristo y todo su cuerpo místico. También la Sagrada Eucaristía se refiere cuando se ofrece en acción de gracias, quiere decir Eucaristía en griego, ¿no?, o misa, lo que está enviado, digamos, ¿no?, a Dios en el santo sacrificio de la misa. Pero el Santísimo Sacramento es para distinguir ese sacramento de los demás, porque los demás 6 sacramentos comunican la gracia santificante, ¿no? Pero este sacramento contiene al autor de la gracia. Entonces no es un sacramento, sí, el Santísimo Sacramento que contiene a Dios mismo. No solo la gracia, sino Dios mismo está presente, ¿no?, en este sacramento. Entonces, en ello recibimos, dice, no solamente la gracia, sino el manantial y la fuente misma de donde brota. ¿Cuál era el que significaba víctima? Víctima, Sagrada Hostia. Eso decimos en la misa después de la consagración. Hostia santa, hostia pura, hostia inmaculada, ¿no? Y se refiere a una víctima viva que todavía está sufriendo. Entonces esa es una gran meditación de la Santa Misa. De hecho, estaba diciendo la misa en Santiago, en una capilla que tiene un crucifijo bonito, y se nota que no está muerto Jesús. ¿Y cómo se nota? No está. Sí, tampoco tiene la herida, ¿verdad?, en su costado, ¿no? Entonces está con los ojos abiertos y como sufriendo, ¿no? Y eso me desagradó mucho, ¿no?, de ver que Jesús está, como presenta la esencia de la misa. Y San Padre Pío, en su meditación mística de la misa, ¿no?, que experimentaba como una revivencia, ¿no?, de la pasión de Cristo, decía: en este momento, después de la consagración, Cristo está colgado de él, sufriendo. Y usamos esas palabras de hostia en ese momento para referirnos a la víctima viva que sufre, ¿no?, en expiación por nuestros pecados. Y que al momento del caripsum et cum ipso et in ipso, por él y con él y en él, pues cuando se ofrece es el momento de entregar su espíritu. Alle manos tuas Domine, ¿no? En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Es momento de ya su último respiro, ¿no?, y cuando termina, ¿no?, la crucifixión. Y luego que sigue en la misa, el Pater Noster,
porque ya están abiertas las puertas del cielo, ¿no? Ya tenemos acceso a Dios Padre por medio de su muerte. Y luego la fracción que decía San Padre Pío es como su muerte. Y luego que sigue después de la fracción, hacemos 3 crucitas con una partícula de la sagrada hostia sobre el cáliz. ¿Y qué decimos? Pax Domini sit semper vobiscum. La paz del Señor sea siempre con vosotros. 3 cruces, paz, 3 paz, ¿qué significa? 3 días. No, 3 días. 3 días en la tumba y luego su resurrección que nos da la paz. Entonces, y se mezclan de nuevo. Es el primer momento después de la consagración cuando se ponen en contacto de nuevo su cuerpo y su sangre. Cuando se reúnen es símbolo de la resurrección, ¿no? Bien, entonces, y cuando recibimos a la comunión, pues recibimos a crucificado, no, resucitado. De hecho, como es en el cielo. Entonces es el mismo. No es otro Jesús, no es. Es el mismo como es en el cielo. Entonces lo recibimos en toda su gloria. Nomás nos falta la visión, ¿no? De lo que está presente. Pero ahí está, por eso es el sentido, aunque sí decimos la misa es esencialmente la crucifixión de Jesús, hecha presente de nuevo, también hace presente la realidad de Jesús en su gloria también, porque ahí está, el Rey de los cielos en la Santa Comunión. Ese sentido se ve tal vez más en el rito oriental, ¿no? Bizantino de la Iglesia Católica. Como hay muchos ritos, ¿no? Y a veces tienen diferentes énfasis, ¿no? Y la Iglesia por eso lamentamos la cisma, ¿no? Del Oriente, ¿no? Porque la mayoría de los católicos bizantinos cayeron en herejía y cisma hace 1000 años. Pero eso ha debilitado, digamos, ¿no? El testimonio de la Iglesia de Cristo como una sola Iglesia, ¿no? Aunque sigue una, ¿verdad? Eso es de fe, es un atributo metafísico, ¿no? De que la Iglesia es una. Ahí está el Papa, los que siguen al Papa, pues ahí está la Iglesia, ¿no? Con la fe, sumisión a la jerarquía y los sacramentos, ¿no? Entonces, pero hay unos que están en unión, pero son pocos, ¿no? La minoría, digamos, ¿no? Entonces, pero se ve más la plenitud o catolicidad, ¿no? Universalidad de la Iglesia en los dos ritos, ¿no? Y que se complementan. Y el rito bizantino, como realmente no existe una misa rezada, ¿no? Entonces, el espíritu romano es más sobrio, ¿no? Entonces, el rito romano que plantaron San Pedro y San Pablo en Roma, así es más sobrio, ¿no? Entonces hay mucho silencio. En el rito bizantino todo es cantado, ¿no? Entonces ni puede celebrar la misa si no hay cantores, ¿verdad? Y todo con incienso, con campanas, con canto, y todo siempre de pie, como mandó el primer concilio de Nicea, ¿no? Durante el tiempo de Pascua, todos de pie, durante toda la misa, ¿no? Que dura precisamente 3 horas, ¿no? Entonces, pero y hay muchas aleluyas. De hecho, no ni celebran la misa durante la Cuaresma. Entre semana tienen una misa de la presantificada, como nuestra liturgia del Viernes Santo, que no tiene consagración, porque para ellos hacer presente Jesús es un momento tan glorioso como podemos festejar su presencia así gloriosa en Cuaresma, no más los domingos. Y incluso durante Cuaresma cantan el Aleluya, porque si es misa, está Jesús en su gloria, Aleluya, Aleluya. Entonces es interesante, si pueden ver en YouTube, ¿no? Me imagino, videos de la misa bizantina, ¿no?
y este aspecto de la... Entonces recibimos a Jesús como es en el cielo. Entonces, la eficacia santificadora. Aquí estamos entonces hablando del mejor medio, porque ¿qué dijimos? ¿En qué consiste nuestra santificación? En la plena conformidad con Cristo, que recibimos en la Sagrada Eucaristía, a Cristo mismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la diferencia? Según Santo Tomás, según nos dice Santo Tomás, cuando comemos, ¿qué pasa normalmente con la comida? La comida entonces se cambia, se convierte en nuestro ser, ¿no? En nuestro cuerpo, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Eres lo que comes. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando comemos al Santísimo Sacramento? Convertimos a Jesús en nosotros. No, al revés. Nosotros nos convertimos más y más en Jesús, ¿no? Es algo que consume a nosotros. Nosotros nos hacemos partes de su cuerpo místico más estrechamente, más íntimamente, y también víctimas con él. Porque dice el Papa Pío XII también en su famosa encíclica, que todos ustedes han leído, ¿verdad? De Mediator Dei, ¿no? Y habla como si se ofrece al cuerpo de Cristo como víctima, se incluye en Cristo todo su cuerpo místico. Y nosotros también somos ofrecidos en sacrificio a la Santa Misa. Entonces debemos incluso comulgar con esta actitud y perspectiva y intención, ¿no? De que vamos a darnos a Jesús. Como dice el mismo, ¿no? Jesús es mejor dar que recibir. Y como dice San Francisco, cuando damos, recibimos, ¿verdad? Es por este es la paradoja, ¿no? De vaciándonos, Dios nos llena, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a comulgar, es para ofrecernos a Jesús, ¿no? Bien, entonces, esa es la diferencia. Él consume a nosotros y nos convierte más y más en su ser divino. Sí. Disculpe, la comunión puede ser en días que va usted 2 veces a misa, puede comulgar 2 veces, y también, ¿qué tanto tiempo después de que ingerí alimentos puedo realizar una buena comunión? Reglas prácticas, según el derecho canónico, todos están obligados a observar un ayuno de 1 hora sin tomar alimento ni bebida, menos agua natural, no agua de sal. Incluye también chicle, ¿verdad? Y dulces. ¿También? Sí, como a veces se nota que las lenguas ahí sacadas tienen algo de color, o un cough drop o algo así, que tiene realmente ciertas calorías o sabor. La idea es, hay dos, si es por salud, bueno, se permite, ¿no? Si necesitas algo para mantenerte de salud, para no desmayar, entonces en necesidad de bus lex no es, necesidad no hay, ¿okay? Entonces, igual para los enfermos, ¿no? Se pasa así, ¿no? Pero la idea es eso, ¿no? De preparar un lugar digno, ¿verdad? Para el Señor. Y también, entonces no ponemos comida, ¿no? Que lo vamos a recibir como sobre nuestra pizza que está en nuestro panza, ¿ok? No es, ¿verdad? Hay que preparar un lugar, ¿verdad? Limpio, digno para el Señor. Y además sentir nuestra hambre, ¿no? Nuestro vacío. Esa es la idea psicológica, ¿no? De que nos sintamos vacíos y hambrientos. Porque espiritualmente eso representa que somos dependientes, ¿verdad? Entonces solo el hombre, dicen, hay más soberbia, ¿no? Y menos fe muchas veces en la ciudad. Que vivimos en un mundo como artificial de cierta forma, ¿no? Que nosotros decimos, no estamos tan en contacto con la naturaleza y puede darnos la impresión de que
pues si necesito comida, pues voy a la tienda y compro comida. Y no entendemos de dónde viene, no entendemos, nos olvidamos de nuestra dependencia de Dios. Si vemos más fe, ¿verdad? O humildad en los campos y ranchos, es porque saben que ellos no pueden hacer que llueva, ¿verdad? No pueden hacer que salga el sol. Nomás pueden sembrar, hacerlo lo más posible y rezar y esperar en la providencia de Dios, ¿no? Entonces, entonces hay más contacto con la naturaleza y por ende con el autor de la naturaleza, ¿no? Entonces en la naturaleza, ¿no? En el campo, ¿no? Entonces, el ayuno nos hace sentir que somos dependientes, que nadie se engaña. Entonces, si no comes vas a morir. No puedes mantener tu vida por la pura voluntad. Entonces, bien, ok, entonces un ayuno. Antes era siempre de medianoche, pero no hubo misas en la tarde. Cuando Pío XII permitió misas vespertinas en la tarde, permitió que observaran nomás un ayuno de 3 horas antes de comulgar. 3 horas. 3 horas. Y luego Pablo VI lo bajó a 1 hora. Pero realmente yo pienso que con 1 hora se pierde un poco el sentido, ¿no? Pues entiendo, por ahí a veces tengo que comer también, menos de 3 horas, poco más de 1 hora para las circunstancias, ¿no? A veces por ser sacerdote tengo muchas misas y viajar los domingos no voy a tener chance de comer hasta las 2. Entonces, ¿qué vas a pasar con mis 115 kilos de corporal? No sé, si no como, voy a desaparecer, ¿no? Así de raro. Entonces necesitamos, a veces sí, por la práctica, pero realmente es un ayuno no comer por 1 hora. Pues no. ¿Sueles comer cada hora? Entonces, ¿de qué estás ayunando? Entonces, ¿me entiendes? ¿No? Tiene menos sentido como ayuno, ¿no? ¿Qué vas a sentir si puedes? Y si la misa es 1 hora, pues puedes estar comiendo un hot dog fuera del templo, entrar con la panza llena y todavía cumplir la hora de la comunión. Pues se pierde el sentido, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que traten de observar eso de 3 horas, ¿no? Si vas siempre a la misa en la mañana, pues de medianoche era la costumbre de siempre, ¿no? Y ayuda también para que la gente no tenga que acusarse de haber cometido pecado mortal, ¿no? Si no van a comulgar, porque se entiende que hay varios motivos de no comulgar. Puede ser por no haber observado el ayuno. Un ayuno de 1 hora, pues es tan fácil de observar, ¿no? Bien, entonces, y de poder comulgar 2 veces en el mismo día, eso es un cambio también en el nuevo Código de Derecho Canónico que permite la recepción 2 veces de la Santa Comunión en el mismo día si uno asiste a una misa entera. El caso que no podrías recibir 2 veces es que estabas en misa en la mañana, comulgaste, y luego estás visitando a una amiga enferma, y llega el padre para darle la Santa Comunión, y te pregunta, ¿quieres comulgar también? No. En este caso no puedes, porque es fuera del contexto de la misa. Solo asistiendo a las 2 misas completas, porque para evitar... Bueno, y antes siempre era una sola vez. Y eso les puedo recomendar también, porque no quiero que piensen de la Santa Comunión como cierta cantidad de gracia, que es lo que acabamos de decir, que recibimos en el Santísimo Sacramento al autor de la gracia. Entonces, ¿hay un límite de gracia? ¿Hay cierta cantidad? No, es Dios infinito.
el único límite en cuanto a la recepción de gracia son los límites y obstáculos que ponemos por falta de preparación y devoción. Una sola comunión, entonces, basta para hacernos santos. Entonces, Una pregunta. explíquense, ¿qué pasa entonces conmigo? Entonces, ¿por qué no soy santo? Bueno, por falta de la disposición, pero tenemos el ejemplo de Beata Imelda. Recibió la Santa Comunión una sola vez y murió de amor. Tenía tanto anhelo de recibir a Jesús sacramentado, que en aquel tiempo no se recibía hasta como 13 años de edad. Pero ella desde niña, ¿no? Como sabiendo de este misterio, como veo, pues hay unas niñas ahí en el templo, ¿no? de Francisco, y que ya quieren comulgar. Una ya con 4 años decía a su mamá, mamá, es que alguien quiere estar con nosotros, ¿por qué no puedo recibirlo? ¿No? Entonces, entiende que es Jesús, que Él es el amor divino y quiere recibirlo, ¿no? Entonces, si ella desde niña tenía este anhelo y se preparaba, de modo que entró en el convento como niña, que en aquel tiempo era como tenemos todavía aquí en el seminario menor, ¿verdad? Entran ya en la secundaria. Entonces ella pues hubo arreglos así a veces para niñas desde, digamos, la primaria, ¿no? Entonces ella entró con unos como 12 años en el convento, pensando que pues si soy monja, pues me van a dar permiso a comulgar, como no. Entonces decían, sin embargo, bueno, pues mejor esperar, la regla es la regla, ¿no? Pero Jesús hizo su comentario, ¿no? El Señor de las reglas, ¿no? Y él pues salió entonces en el Santísimo Sacramento un día mientras ella estaba, ¿no? Entonces estaba preparándose por toda su vida, todas sus penitencias, oraciones, todo, para recibir a Jesús sacramentado, ¿no? Y por fin llegó ese momento cuando Jesús salió del sagrario y se quedó como elevado, ¿no? Ante ella. Llamaron al cura, viene y dice, bueno, pues se puede. Dios dice que sí, entonces le dio la Santa Comunión, que recibió con tanta devoción, el único anhelo de su vida, y dejaron hacer su acción de gracias, se retiraron a comer, y al regresar la encontraron paralizada, ¿no? ¿Qué pasa? Y fría. Había salido su alma, ¿no? De su cuerpo, ¿no? Fue volando al cielo. Entonces, por eso es la patrona de los primeros comulgantes, ¿no? ¿Y por qué? Porque hizo su primera comunión, como cada uno de nosotros debemos hacer cada comunión, ¿no? ¿Cómo se llama? Beata Imelda. La segunda pregunta de la comunión, padre, es cuando usted... Entonces, yo recomiendo que reciban una sola vez, para que no piensen, si recibo más veces, puede ser más santo. Ok, es cierto que causa un aumento de gracia, pero lo importante con la gracia, como nos dijo, ¿no? Hace muchos capítulos, ¿no? La gracia no es de orden cuantitativo, sino es de orden cualitativo. Entonces, igual con la analogía, conviene de temperatura, ¿no? O siempre uso de levantar pesos, ¿no? Pero, entonces, de temperatura, ¿no? Si tengo agua de 40 grados y añado, echo agua también de 20 grados, sube a 60, ¿no? Que 40 y 20 son 60, ¿verdad? No, baja más bien, por ser más tibia, ¿verdad? Entonces no es por cantidad que se va aumentando, sino por la calidad, ¿no? Entonces hay que enfocarse en cómo. Entonces no la cantidad de veces, sino la cualidad, ¿no? La calidad de cómo recibimos. Santa María Goretti probablemente comulgó no muchas veces, porque igual en aquel tiempo no se recibía hasta como 12 y murió con 13.
vivía lejos de la iglesia, solamente había comulgado, no sé, 10, 15 veces. Y tenía la santidad heroica, porque se preparó bien y comulgó bien. Entonces, que no piensen en la cantidad de comuniones que uno puede hacer, ¿no? No es la máquina de Coca-Cola de vino, ¿no? Pongo más monedas y saco más camino. No funciona así, no es por la cualidad, ¿no? Bien, ¿otra pregunta? Era la que ya comulgamos. Y te sales del templo y ahí están las cocas, los taquitos. Así, ¿cuánto tiempo? Me decía un café. Sí, vamos a ver entonces lo que recomienda de la acción de gracias. 40 Pero generalmente dicen, y un médico lo puede verificar, y se puede probar con nomás tomar una hostia no consagrada, ¿no? Y a ver por cuánto tiempo dura. Porque decimos que Jesús está presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, por la duración de que permanezcan las especies, ¿no? de pan. Entonces cuando ya se disuelve, es cuando ya se digesta, ¿cómo se dice? Después de eso ya no está, ¿no? Pero generalmente, según he leído, dicen unos probablemente 15 o 30 minutos. Tal vez depende del tamaño, pero unos 30 minutos ahí está presente, ¿no? Entonces es el tiempo, pues, por excelencia, ¿no? De aprovechar para vuestra santificación. ¿Se acuerdan, no? Del Antiguo Testamento, cuando se acercaba al arca de la alianza, ¿no? Las bendiciones que traía consigo para el pueblo. Como David tenía miedo, porque había visto que también hizo daño a los malos y a los enemigos, ¿no? Se levantaba, se llevaba en la batalla para acabar con los enemigos, porque es el Señor de los ejércitos, ¿no? Qué bien. Entonces hizo que los ídolos, ¿no? Lo tenían con un ídolo y cada día lo encontraran así caído, ¿no? Caído sobre su paso. Entonces, entonces lo dejó en un fuego, pensando, yo no sé si soy digno, ¿no? De recibir al arca. Y vio que había derramado tantas bendiciones sobre el Señor ahí en su casa, en su pueblo. Dijo, bueno, entonces, no está enojado el Señor, que venga a mí, pero exclama, ¿no? ¿Quién soy yo? Que el arca de mi Señor venga a mí. La misma frase que repite y exclama, santidad ante la Virgen María, la nueva arca de la alianza. ¿Quién soy yo? ¿Y quién salta? David salta ante el arca, ¿no? De júbilo. ¿Y quién salta? Cuando ve San Juan Bautista en el seno de su madre. Entonces, si estamos en ese momento de tener a Dios presente, wow, es el momento más provechoso en toda la vida espiritual. De recibir gracia. Pero qué pena que muchos nomás salgan y estén chateando y ya platicando de cosas mundanas. San Felipe Neri mandó a sus acólitos a acompañar a una señora que siempre salía. A veces es por obligación, y entiendo perfectamente como sacerdote. A veces sí, es por la situación de nuestra cuasi parroquia, que no es de colonia. Es el único chance de visitar a la gente o bendecir sus cosas o confesarles, ¿no? Aunque eso con las confesiones, porque es lo más importante, pero luego se van. No me puedo quedar dando gracias en otro momento, ¿no? Si fuera algo más mi colonia de la parroquia, pues voy a decir, no, pues no voy a recibir a nadie hasta 30 minutos después de la misa, porque a cualquier hora durante la semana ahí está a mi lado, ¿no? Mi colonia, pero no es así, nuestra situación, ¿no? Entonces, entiendo, pero si uno no tiene razón de salir con prisa y lo hace, pues mandó a sus acólitos, voy a mandar a los acólitos que le acompañen, como acompañar a esa señora con velas, y ella entonces de camino a su coche en aquel tiempo, entonces si dice, ¿qué están haciendo? Vamos en procesión con el Santísimo, que está dentro de usted. Oh.
piénsalo. Entonces, dice, como resumen, una lista, ¿no?, de la eficacia santificadora. Si la santidad consiste en participar de manera cada vez más plena y perfecta de la vida divina que se nos comunica por la gracia, pues aquí tenemos un momento más oportuno, ¿no?, más poderoso. Entonces es la santidad misma, Dios 3 veces santo en nuestra alma. Esta gracia brota como de su fuente única para el hombre del corazón de Cristo, en el que reside la plenitud de la divinidad y de la gracia, ¿no?, como decimos en las letanías. Ahí está el corazón de Cristo. Cristo se nos da en la Eucaristía como alimento para nuestras almas. Y como dice, a diferencia del alimento material, no somos nosotros quienes asimilamos a Cristo, sino Él quien nos diviniza y transforma en sí mismo. La comunión, al darnos enteramente a Cristo, pone a nuestra disposición todos los tesoros de santidad. ¿Te falta una virtud? Pues ahí está, contenida. Todos los tesoros, ¿no? Omne delectamentum menseaventa, ¿no? Tiene todas las delicias, tiene todas las virtudes, toda la sabiduría, ¿no? Lo que te haga falta, pues pídeselo, ¿no?, en este momento. Ahí está. No hay límite, ¿no? Entonces, y también dice, nos pone en contacto y en unión con las 3 personas divinas. Es el misterio de circuncidación. Sesión como sede, viene este verbo de sentarse. ¿Okay? Entonces, donde está sentado o situado, ¿cómo decirlo? Es decir, que las 3 personas siempre están unidas, ¿no? Es un solo Dios. Si está Jesús presente, está también Dios Padre y Dios Espíritu Santo. La diferencia es que no están encarnados, porque no se asumieron en carne humana, ¿no? Entonces Jesús sí, pero si está presente su divina persona, están las 2 o 3 personas también. Entonces sí, cuando comulgamos estamos como en medio de la Santísima Trinidad, ¿no? Estamos incorporados bajo el torrente de su amor infinito, ¿no?, de las 3 personas divinas. Si conociéramos el don de Dios, dice, se hacen más en virtud de ese divino e inefable contacto con la Santísima Trinidad, al alma, y por redundancia de ella, al mismo cuerpo del cristiano, se hace más sagrada que la custodia y el copón, y aún más que las mismas especies sacramentales. Porque Jesús está unido al sagrario como, pues no más por el lugar donde está. El sagrario no es su amigo, tampoco el copón. Las especies sacramentales, ¿no?, que utiliza como su máscara, digamos, ¿no?, tampoco están unidos con Jesús, moralmente, ¿no?, espiritualmente, ¿no? Es como un milagro, ¿no?, que hace para no asustarnos, ¿no?, al recibir su cuerpo así como de carne, ¿no?, para poder recibirlo, ¿no? Entonces, pero está más íntimamente unido a nuestra alma en este momento de la Santa Comunión. Bien, y dice luego, ¿no?, el Padre engendra a su Hijo unigénito, y digamos procede esa corriente de amor, verdadero torrente, digamos, que es el Espíritu Santo en nuestra alma. Pues aquí pienso que revela un poco su gran misticismo y santidad a nuestro autor, ¿no?, que es una reflexión tan profunda y pues tan divina, ¿no?, de pensar que las procesiones divinas, ¿no?, de engendrar al Hijo y aspirar al Espíritu Santo, este misterio trinitariano está ocurriendo en nuestra alma. Estamos en medio de las procesiones divinas, ¿no?, por recibir la Santa Comunión. De esta forma, la unión eucarística es ya al cielo comenzado, al cara a cara en las tinieblas. Me acuerdo una vez en una hora santa, estaba recién converso, ¿no?, a la fe católica.
Eso fue el encanto de encantos, ¿no? Y que estaba comparando. Y los protestantes no creen que Jesús está presente. Y uno dijo, si yo creyera eso, yo llegaría de rodillas por kilómetros y kilómetros, no más para estar fuera del templo donde habita. Y nosotros, que sabemos que está presente. Yo me acuerdo entonces cuando me di cuenta de eso, ¿no? Que solo está presente así en la Iglesia Católica, ¿no? Porque ni lo creen ni tienen las órdenes sacerdotales para realizar la transubstanciación en las iglesias protestantes. Y me acuerdo en una hora santa estaba pensando, pues quítate la máscara, por favor. Como, yo quiero verte a ti. Entonces, ¿por qué te escondes? Y eso sería ya la felicidad eterna, ¿no? Si no más, podría quitar esta máscara, ¿no? Qué falta, ¿no? Entonces, disposiciones para comulgar. Es un buen comentario, obviamente, lo dice un buen santo, de que, porque aquí tenemos la buena costumbre, la buena referencia de no querer comulgar si no estamos confesados. Y eso me da tanto consuelo, ¿no? Porque no existe en otros lugares. Bueno, hablo del lugar que conozco, ¿no? De los Estados Unidos, donde todos comulgan sin confesarse. En cada misa todos comulgan. Listos o no, de ayunos o no, confesados o no importa. Su momento de comunión, hablan todos. Y qué reverencia, ¿no? Qué sacrilegios, ¿no? Comulgar así en pecado mortal es como echar a Jesús en la basura, ¿no? Darle el beso de Judas, ¿no? Y lo dice quien recibe hasta para su propia condenación, dice San Pablo, ¿no? Y dice, por eso hay muchos que están muertos. Solamente refiriéndose a los que han muerto físicamente, como el Señor solía hacer tales milagros para enseñar la realidad, ¿no? De las cosas de Dios, ¿no? Entonces, todos comulgan, y qué pena, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Pero aquí nadie, así que casi nunca tengo que preguntar, ¿no? ¿Y comulgaste así? No. Como esta básica humildad de reconocer que el pecado es pecado, ¿no? Digo, ustedes pecan igual como los griegos, ¿no? Tal vez no. Pero estar en esa ciudad tan como es. Entonces, pero depende, como una ciudad, bueno, tal vez igual como las ciudades ahí, pero ciudades son, doy gracias que crecí en acá, porque no hubo nada. Entonces, con todas las malas intenciones que tenía, pues no hubo oportunidad de realizarlos, ¿no? Entonces, pero sí, entonces pecan igual, digo, pero saben que el pecado es pecado. Cuando el americano, por su mentalidad protestante, ¿verdad? Por cultura, pensamos que no, yo decido que es pecado. Yo decido a cuál iglesia pertenezco, yo decido, ¿verdad? Mi conciencia dice que el uso de anticonceptivo o tal pecado no es pecado, que me gusta, no sé. Entonces puedo comulgar. Entonces yo decido que es el pecado, no Dios. Entonces es por naturaleza un hereje al americano, lamentablemente, ¿no? Por vivir en un ambiente así, de mucho indiferentismo y mezcla de sectas, ¿no? Entonces, ahí piensan que el catolicismo es nomás una denominación de los cristianos. Yo soy cristiano católico. Yo soy cristiano luterano. Muy bien, todos somos cristianos. Y tú puedes escoger así sabor. No es así. Hay que estudiar, ¿no? Y qué son las diferencias, de dónde vienen. Vamos a ver que son herejías, ¿no? Rechazos de la verdad que Jesús nos reveló y que siempre han tenido los cristianos, ¿no? Desde el primer siglo. Entonces, pero a veces aquí uno piensa, me dice que no puedo comulgar si no estoy confesado, ¿cierto, Padre?
A ver, si estás consciente del pecado mortal, no puedes comulgar. Pero si no tienes pecado mortal, puedes seguir comulgando. No es necesario confesarse antes de cada comunión. Pero eso fue lo que mandó, de hecho, al Concilio de Trento. Dijo, hay que comulgar con más frecuencia, porque es un medio para nuestra santificación. Entonces, recomendó enérgicamente así la comunión frecuente, con permiso de su confesor, ¿no? Su cura, ¿no? Porque él sabe los almas. Si estás... porque queremos evitar que lo hagan por rutina, o por respeto humano, que tengan las disposiciones pues correctas, ¿no? Entonces, pero antes no se realizó o no se hizo la costumbre católica comulgar con frecuencia gracias a otra herejía del jansenismo. Entonces, jansenismo era una versión de calvinismo, protestantismo, ¿no? Que tiene ese espíritu siempre muy estricto, el hombre es corrupto, no somos dignos. Como eso fue la exageración de los protestantes, ¿no? De ver que el hombre es corrupto. Y como Martín Lutero decía, ¿no? Una buena obra hecha en gracia es nomás un pecado venial. O al recibir la comunión de regreso a la banca, probablemente pecas 7 veces. Todo es corrupto, ¿no? Todas sus pasiones, todo. Entonces, nomás hay que hacer mucha penitencia, ¿no? Y así se describían a unos almas así, ¿no? De Port Royal, ¿no? Que eran puras como los ángeles, pero soberbias como los demonios. De mucha penitencia, pero con este espíritu soberbio y como es el calvinismo, ¿no? Entonces, eso es como siempre se cambia su máscara, ¿no? Y se hizo como una forma, porque los calvinistas, pues, y hugonots, pues, iban destruyendo las iglesias católicas, ¿no? Y era una guerra de 100 años ahí en Francia, en lugares así, ¿no? Destruyeron muchos templos. Y la gente entonces eran calvinistas, y luego como San Francisco de Sales, ¿no? Él cuando llegó a su lugar de misión, pues eran ya todos calvinistas. Pero él convirtió a miles y miles y miles de calvinistas, ¿no? Por su forma tan amable, ¿no? Tan dulce y tan sabia al mismo tiempo. Como predicaba siempre con una sonrisa, amabilidad, y atraía con su dulzura de caridad a todos, ¿no? Y con sus argumentos tan lógicos y convencedores, ¿no? Entonces convirtió a miles y miles de calvinistas. Pero eran calvinistas, entonces, ¿cómo practicamos ahora la espiritualidad católica? Pues hubo costumbres ya calvinistas, ¿no? Entonces eso fue el jansenismo, ¿no? Católico de creencia, pero de espíritu calvinista, ¿no? Entonces, y luego con ciertos errores dogmáticos también, que fueron condenados. Entonces, por eso nunca se realizó, porque ellos consideraban a la Santa Comunión como el premio para los santos. Hay que prepararse toda la vida para comulgar una vez, menos indigno. Ok, vemos algo, pues, bueno en eso, ¿no? El énfasis sobre la preparación para comulgar bien y ser menos indigno a recibir al Señor. Pero ¿qué falta en esta mentalidad? Porque el Señor presenta a este sacramento como el pan de vida, nuestro pan de cada día. De hecho, la palabra que usa San Jerónimo para traducir a cada día cotidiano, también traduce en San Lucas, pienso, como supersustancial. Lo que sobresustancial, ¿no? Lo que es más que lo necesario. Pero y vemos la referencia, ¿no? Mística supersustancia, ¿no? El pan de los ángeles. Pero es el pan para... Entonces, ¿puedes crecer en gracia?
o puedes crecer en peso sin comer. Que no me hablen las el Padre Pío dice. Entonces necesitamos la comida para crecer corporalmente. Si quieres poner más masa muscular, hay que comer más. ¿Qué vas a asimilar en tus músculos si no hay más proteína, más carbohidratos, ¿no? Entonces, igual con espiritualmente, ¿cómo vas a crecer sin alimento? El alimento más eficaz y santificador es la Sagrada Eucaristía. Entonces, es precisamente para ayudarnos a superar nuestras faltas y debilidades. ¿Me explico? Entonces, por eso San Pío X repitió de nuevo, dijo, mira, ¿qué pasó? El Concilio de Trento mandó comulgar desde niño y con frecuencia, y siguen esperando hace 13 años para hacer su primera comunión. El Señor dice, dejad que los niños vengan a mí. ¿Quién está prohibiendo a los niños? Porque esta mentalidad de que no, años y años de preparación para comulgar una sola vez. Dice no. ¿Qué son las disposiciones? Evitando los 2 errores, dice, pues que tenga entonces el permiso de su confesor, ¿verdad? Y que lo hagan no por rutina, sino con el verdadero deseo de crecer en santidad. Si tienes pecados veniales, la Santa Comunión los borra. Es una enseñanza de nuestra fe. La Santa Comunión quita y borra los pecados veniales. Pero que haya el deseo de quitarlos definitivamente, ¿no? De luchar en contra. Siempre es idea, igual con el sacramento de confesión, recibimos la misericordia para evitar la justicia, no, para cumplir con la justicia. Entonces, para cumplir con la justicia, porque quiero ser más justo, más santo. Señor, ayúdame, me acerco como hombre hambriento, moribundo, ¿no? Si no recibo a mi Señor. ¿Ok? Entonces, disposiciones, entonces dice eso, ¿no? Que sea frecuente, pero con esas disposiciones, y mucha devoción y deseo de ser perfecto. Entonces, y ahí entra un motivo para no comulgar. Si sientes que es nomás por rutina, ok, espérate, humíllate por no recibir, pensando, Señor, no soy digno. Hazme sentir eso, por favor, porque no lo siento. Lo hago. Es esta familiaridad, decimos, que engendra desprecio. Es un dicho en inglés, no sé si lo tengan aquí, ¿no? Familiarity breeds contempt. Una familiaridad sin reverencia, sin preparación, ¿no? Que engendra más desprecio, ¿no? Preparación próxima para comulgar. Entonces, 4 son. Bueno, lo dejamos así y lo tomamos de nuevo la próxima vez para que se queden así con esta ansiedad de saber más, curiosidad. Sí. Porque yo sé cómo manejar a las mujeres así. ¿Saben cómo? ¿Quieren saber? Sí, quieren saber, por la curiosidad. Así. Porque quieren saber. Entonces hay que regresar la próxima vez. Y les cuento que son las 4 condiciones para comulgar bien. Y luego la acción de gracias, cómo hacerla, la oración que recomienda. Luego, si no podemos comulgar, la comunión espiritual, visitas al Santísimo. Y luego seguimos con la misa como sacrificio, porque podemos recibir la Santa Comunión fuera de misa. Dije, no 2 veces. Pero si, por ejemplo, la costumbre católica era la siguiente, ¿no? De que antes era la parte de la misa. Porque imagínate si todos fueran a misa los domingos. Ahora vamos unos 10%, ¿no? A misa. Y en un templo como el Santuario de Guadalupe o el Expiatorio está lleno, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura la distribución de la Santa Comunión?
pues unos 20 minutos a veces, ¿no? O más. Me acuerdo de unas primeras misas que ofrecí con mucha gente, ¿no? Por la invitación y pocos padres, ¿no? Nomás yo y un diácono, tal vez, ¿no? Y eran como 20 minutos, ¿no? Cansado, todo el día en la sala. Entonces, pero imagínate si todos asistieran a misa. Entonces, 10 misas enseguida al Santuario de Guadalupe o en el escritorio y llenos. ¿Cómo vas a programar la misa para 1 hora? Punto. Para que luego salgan y en lugares donde todos manejan el estacionamiento. ¿Cómo se puede coordinar eso? Sala del estacionamiento 9 horas, ¿no? Y luego entran para la siguiente misa, todo menos de 1 hora. No funciona. Entonces, lo que hacían es dar la Santa Comunión aparte de misa. Al Padre siguió diciendo la misa para que se pudiera programar el tiempo de la misa. Con el sermón, digamos, 40 minutos, ¡pum! Y la comunión, entonces, a partir del canon o del ofertorio, podían comulgar la gente, ¿no? Y así hacer su comunión dentro de esta hora, ¿no? Entonces, igual en tiempos, uno decía en 1920 en Francia, Rancho, pues hubo entre semana la Santa Comunión se distribuía cada como 30 minutos. Para que todos que querían comulgar antes de ir a trabajar podían. Y luego la misa cada hora, para los que también pueden asistir a la misa, pero para que al menos reciban la Santa Comunión. Entonces se puede hacer aparte. Si llegas entre semana y dices, no, padre, llegué tarde a la misa, mira, no es misa dominical, entonces, ¿puedo comulgar? Pues sí. Porque no hay un precepto de escuchar la misa entera para comulgar. Entre semana. Si es domingo, depende. Si es tu falta, pues ya estás en pecado mortal por llegar tan tarde y ya llegas después al ofertorio, ¿no? Entonces, si es tu culpa, ¿no? Si no es su culpa, bueno, es mi película. Entonces, porque la marido estaba arreglándose con tantas horas, ¿no? Entonces uno puede comulgar porque en el rito de recibir la Santa Comunión fuera de misa empieza nomás con el confiteor y luego la comunión. Entonces si llegas al menos un espacio del confiteor, el pegador antes de la Santa Comunión, puedes recibirla. Pero así, con ese fervor, ojalá estés rezando en el carro con ganas de comulgar y no escuchando radio y bla bla bla. Sí. ¿Preguntas? A ver, entonces sobre la comunión espiritual, bueno, es un hecho que no tiene el mismo valor la comunión espiritual que una comunión física. Pero, por ejemplo, si lo hace una persona que está en pecado mortal, una comunión espiritual tiene el mismo valor que si tuviera. Bueno, entonces todo siendo igual, pues obviamente vale más la comunión sacramental. Sin embargo, dice Santo Tomás, uno podría recibir la Santa Comunión sacramentalmente con menos fervor y devoción que otro que hace su comunión espiritual con tanto fervor y deseos, ¿no?, de comulgar. ¿Quién recibe más gracia? Puede ser que el que lo haga, bueno, digamos, el que lo hace con más devoción y fervor, ¿no? Entonces, aunque no son iguales, ¿no?, si tienes el mismo fervor, obviamente vale más la recepción sacramental, ¿no?, que es ex opere operato, ¿no?, aumenta la gracia. Si está en pecado mortal, pues no puede crecer en gracia. Sin embargo, como nos decía, si uno se encuentra en pecado mortal, que haga un acto de contrición lo más pronto posible, con la más devoción posible, humildad, y puede ser que este acto de contrición les saque de su estado de pecado mortal, que Dios en ese momento infunda la gracia en su alma. Porque un acto de contrición perfecta,
ya borra el pecado mortal. Pero no podemos ver si se borró o no, entonces no podemos comulgar y hay el precepto de confesar pecados mortales antes de comulgar. Si lo hace pensando, no, necesito un católico, cometes otro pecado mortal, romper la ley. Pero eso puede ser este acto de caridad emotiva en ese momento, ojalá saque al alma de su pecado mortal, ¿no? Hay unos milagros eucarísticos muy bonitos. Entonces, pero yo en varias ocasiones que vamos a misa, veo que los sacerdotes, si hay mucha gente, como dice usted, hay ocasiones en que dice ponga la mano, caray, para que te den la hostia y que te la tomes. Entonces ahí me dijeron que una milésima de molécula puede estar el Señor, está el Señor. Sí. Entonces, y otras ocasiones, a ver tú, ven, ayúdame. Y hay otras ocasiones en que ni siquiera te dan la, ¿se llama patena? Patena. Ni siquiera la patena. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que no se esté, no sé, cometiendo esa falta de respeto con el Santísimo Sacramento? Pues venir a la misa de siempre. Pues en serio, porque sabes que hay tanto abuso. Estaba leyendo, ¿no? Porque están en pláticas ahora los padres de la Fraternidad San Pío X, fundada por Monsignor Lefebvre, ¿no? Nosotros, nuestros fundadores, se separaron de ellos, ¿no? Para seguir con el Papa en 88. Pero entonces ellos, por desconfianza, se quedaron irregulares, que son católicos de fe. Entonces por eso siguen en pláticas con el Papa, que los quiere mucho y quiere regularizar su situación, sin tener que cambiar nada realmente. No más. Pero ellos también todavía sienten la falta de confianza de que, mire, pero hay muchos enemigos, hay muchos modernistas, ¿no? Si vamos a criticar lo que está mal, nos van a correr otra vez, porque no nos vamos a callar de los problemas, ¿no? Y decían, la crisis está tan fuerte, como ellos pues hablan con muchos, ¿no? Dijo un cardenal de Australia, hizo una encuesta a sus sacerdotes, pero anónimamente, que no firmen su nombre anónimamente, a ver qué creen, ¿no? De eso, de cosas morales y de cosas sacramentales. Resultó que unos 70% no creen en Jesús sacramentado de los sacerdotes. Se siente que no creen. Y en otro país, en Europa, uno comentó, eran como casi 90% del clero que no creen en el misterio de la fe, en el misterio para el cual están ordenados. Como toda mi razón de ser es para celebrar la Santa Eucaristía, ¿no? Ofrecer el Santo Sacrificio de la misa. No creen. Y ellos dicen, mira, es por la reforma de la misa, ¿verdad? Como se permiten tantas cosas que engendran este olvido y desprecio. Si se puede recibir en la mano, ¿eso te va a dar más reverencia? Claro que no. Porque la cosa que engendra la reverencia es cómo nos actuamos. No es el sermón, ¿no? Que van a olvidar después. ¿Verdad? Es cómo tiene que comportarse. Y si siempre tienes que recibir la Santa Comunión de rodillas y sobre la lengua, pues ¿a qué más recibes de rodillas así, no? Sino a Dios, ¿no? Pero de recibir a la mano, como recibo pues lo que sea. ¿Y de pie? Mi dinero de pie, porque somos iguales, ¿no? Yo y Dios. ¿Y cuántos? Y por es lo que dijo Voltaire, ¿no? Un señor que no podía quitar su creencia en el Santísimo Sacramento, aunque había perdido la fe católica. Sin embargo, por tanta reverencia, por tantas ceremonias, ¿no? De Corpus Christi, entonces no podía quitar que está Jesús, ¿no? Como gente que tal vez ni tan practicante, pero pasa en el templo, dice es antiguo, ¿no? Está Jesús, ¿no? Que no me castigue todavía. A lo menos, ¿no? Pero hay esa creencia básica, ¿no? Entonces,
Él decía, no, ¿sabes qué? ¿Cómo quitártelo? Sigue comulgando sin prepararte, sin dar gracias, sin hacer actos de reverencia. A ver qué pasa. Y le escribió unas semanas después, pues sí, ya perdí mi fe en el Santísimo. Por recibir sin reverencia. ¿Y cuántas misas se celebran como si fuera un teatro? Así nomás se prisa para darle a todos y como sea en la mano, por ahí para allá. A tu perro también, como no inventa, pasó eso también. Entonces, ¿qué está pasando? Si pasan esas cosas van a perder la fe, ¿no? O si no viven santamente, ¿no? Si hay falta de disciplina, falta de formación, y el sacerdocio es algo delicado, ¿no? Algo absolutamente divino. Pero en estos, como dicen, vacíos de barro, ¿cómo se dice San Pablo? Ajá, ¿de barro? Vacíos de barro. Entonces, tan frágiles, ¿no? Ajá. Entonces, si no hay todo el apoyo para vivir santamente, ¿cuántos están celebrando la misa en pecado mortal? Y luego están muertos espiritualmente, ni creen. Y mejor no creer, ¿no? Porque si crees, ¿qué estás haciendo, no? Sino cometiendo sacrilegios. Entonces mejor tener otras ideas, ¿no? Porque si no vivimos según creemos, vamos a creer como vivimos, ¿no? Entonces, digo, hay tantos abusos, la crisis está tan fuerte. Por eso yo no crecí con esa forma de la misa, nunca estaba con los entrevistas, nada. Entonces nomás al ver esa forma de la misa dije, esa es la expresión de mi fe. Eso es lo que estaba buscando. Porque yo creo que Jesús está ahí. ¿Por qué no lo recibimos así de rodillas, sobre la lengua, con oraciones tan hermosas? Porque todo light y medio como es ambiguo. Entonces no quiero eso. Entonces, y conozco a personas que iban nomás luchando por la reverencia, ¿no? La misa nueva, que se observan las rúbricas. Pero si no eres el padrecito, ¿qué puedes hacer? Pues quejarte con él, y que es correcto, ¿no? Es la corrección fraterna que debemos realizar respetuosamente. Pero si no teme a Dios, pues no va a temer a ti. O si es un mundano, al menos le puedes amenazar con no dar la boleta. Porque si no tiene motivo de santificarte, ¿qué es su motivo? Si no, yo voy a decir al padre, castígale así. yo no quiero que me dé otra persona en la comunión porque usted está ungido. Y me dice, Protesta. tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Entonces, démela. Porque lo están dando otros ahí. Y dice, pues entonces démela, padre. Pero sí me dijo, tienes mucha razón. Entonces sí, les protesto. Y ahorita estoy protestando por la encarga. Y es un círculo vicioso, porque en cuanto no lo haga al Padre, si manos no consagradas pueden tocarlo igual, se estima menos. ¿Qué es la razón de nuestro ser como sacerdotes? Pues ofrecer al santo sacrificio de la misa. Si cualquier persona puede distribuirlo, porque tengo que ser sacerdote, se ve que no están. ¿Qué es el sacerdocio? Es el que como anima a la gente. No me ordené para animar a nadie, sino para ofrecer sacrificios a Dios y santificar a los seres en este contexto. Entonces digo, ese señor que iba nomás discutiendo con los padres que observan las rúbricas de esta cita, que es el documento, nunca le hice caso realmente. Él perdió mucho tiempo. Por fin intentó asistir nomás a la misa de siempre, donde siempre se trata al Señor con esta reverencia, ¿no? Y no hay permisos ni se toleran esos abusos. Padre, perdón, tengo una pregunta. Para los que necesitan, los que somos partícipes por lo menos en la misa de los domingos, y si de alguna manera no estamos habituados a la misa del nuevo sordo,
pero tenemos esa preocupación por la comunión, por ejemplo. ¿Es válido asistir solamente al momento de la comunión? Sí. Por ahí, toda la ceremonia de la misa es para disponernos a recibir bien y ofrecernos a Dios, para inspirar ese espíritu de sacrificio, de culto hacia Dios, ¿no? Entonces, si la misa es más bien una distracción, entonces mejor no asistir, ¿no?, a esta parte de la misa, ¿no? Entre semana libre, así hacía yo en mis últimos días asistiendo así, era nomás como leer mi misal tradicional en una capilla y salir para comulgar y luego regresar y ir a la capilla de oración, porque me chocaba tanto, ¿no? Y después de haber estudiado por qué cambiar las cosas, con el propósito de, pues, adaptar la misa a los protestantes. Eso fue el motivo explícito, ¿no? Es lo más ecuménico. Ustedes no lo entienden tanto así, ¿no? Porque ¿cómo puede ser, no? Pero si vivieran en un lugar ecuménico, como los Estados Unidos, rodeados por otras sectas, toda preocupación es cómo no ofenderlos y cómo andar juntos como hermanos. Tal vez si no pusiéramos tanta énfasis sobre la Virgen y el Rosario y la misa, entonces más a su agrado se van a acercar más y todos serios. Uno no sé en qué, pues en nada. En plan. Entonces, no, por eso los templos en los Estados Unidos, los novelos no tienen imágenes realmente. Una estatua se permite. Tal vez 2 imágenes nomás en toda la iglesia que sean atrás ahí, ¿no? Se ven iguales como los templos protestantes. Y la misa de los anglicanos o luteranos es casi igual a la misa reformada de Pablo VI. Y unos comentaron después de los cambios, pues da la posibilidad de usar la plegaria número 2, que es la más breve y más utilizada, y menos expresiva. Tenemos la fe católica porque no menciona nada de sacrificio, de propiciación. Dijeron los protestantes, nosotros podemos utilizar también la misa de los católicos, sin problemas teológicos de conciencia. ¿Y qué rechazan los protestantes? Sino que la misa es el sacrificio de Calvario, que se ofrece en propiciación por los vivos, por los muertos, en comunión de los santos. Si vas comparando, es lo que hice yo, ¿no? Fue un momento watershed, ¿no? De derramar el agua. Entonces, de abrir los ojos, ¿no? De ver. Nomás puse los 2 textos al lado, a ver qué dice. Ok, aquí está la misa tradicional, ¿qué quitar? Reverencias a la bienaventurada siempre Virgen María, que es un sacrificio para los vivos y para los muertos, para las almas del purgatorio, en expiación. Todo el sentido de inmolación y sacrificio. Entonces, donde dice la hostia, santa hostia, la palabra hostia. Genuflexiones, quitar signos de cruz, quitar. ¿Sabes qué? Y luego leí entonces qué fueron los motivos, ¿no? De los responsables, ¿no? Que Aníbal Bugnini, que al fin y al cabo fue acusado de haber sido un masón. Entonces presentaron evidencia a Pablo VI. No tenemos esos documentos, pero tenemos el hecho de que de un momento al otro el Papa lo corrió del Vaticano y lo hizo el representante para católicos en Irán. ¿Cuántos son los católicos en Irán? No fue una promoción, digamos. Entonces lo rechazaron. Según ese rumor, que todos sabían, pero a él se le presentó la evidencia. Y tenemos también el escrito, todos los escritos de Aníbal Bugnini, que se jactó de lo que había hecho, ¿no? Y él escribe al Papa diciendo, yo no soy masón, no sé qué dice quiénes son los masones y eso y lo otro. Protesta demasiado porque, ¿cómo que no sabes quiénes son los masones? Si en aquel tiempo hubo tantas encíclicas en contra de ellos, ¿no? Entonces, protestas demasiado, ¿no? Y además, una anécdota es de que un ex seminarista nuestro fue a Roma a estudiar
y casarse con un italiano. Y cuando estaba estudiando en una universidad, iba a ser, no sé, como teólogo, pero laico, y se encontró con un compañero que se apellida Bugnini, con la apellido, y dice, a ver, pero, ¿eres pariente? Sí, era mi tío. Pero no, ¿es cierto lo que dicen que era masón? Dijo, sí, estaba orgulloso de ser masón y nos mostraba a la familia su anillo, ¿no? Masónico. Porque en aquel tiempo, como nos describió un padre que estaba ahí, los masones tenían tanta influencia y poder que cuando, por ejemplo, llegaban al concilio, les decían, oye, pues para no quedarte en ese departamento, te presto y tiene alberca y todo, ¿no? Si quieres usarlo, bienvenido, ¿no? Ah, gracias. No más, si no me echas si me puedes ayudar a votar así en favor de X o no mencionar el comunismo, por favor. Entonces, y no mencionar nada del comunismo. Es el otro gran escándalo. Dicen, era un concilio pastoral. Entonces, ¿qué fue la amenaza más grande de ese tiempo al mundo católico? El comunismo. Del 62 a 65, ¿no? Todo el mundo ya creciendo en poder, infiltrando los Estados Unidos. Hubo un senador McCarthy que hizo toda una lucha para quitarles la máscara, ¿no? De quiénes son los comunistas en el gobierno americano. Y tenía la evidencia y todo, ¿no? Las pruebas. Entonces, y por este pacto con Rusia, no mencionaron nada con el comunismo. Entonces, el pastor tiene su báculo, sí, para recoger a las ovejas, pero también está punto agudo para matar al lobo. Entonces, si vienen los lobos, es nuestra responsabilidad matarlos. Si no, no soy un buen pastor. Entonces y hubo una petición, es tan interesante la historia, ¿no? Porque muchos obispos y cardenales, centenares de obispos, pidieron eso, la condenación solemne, ¿no? Porque ya fue condenado, ¿no? Muchas veces por Pío XI, León XIII, pero entonces los papas eran muy fuertes antes del concilio, ¿no? Entonces los conservadores esperaban que el concilio fuera un momento de solemnizar todas esas enseñanzas en contra de los errores modernos, pero ya el concilio ecuménico, ya que cada concilio ecuménico fue convocado para condenar herejías. Uno dijo, convocar un concilio sin necesidad de tentar a Dios. Y Pío XI ni quería convocar al concilio, lo recomendaron a él, dijo, no, hay muchos enemigos ahora en la iglesia que van a aprovechar este momento para causar mucha confusión y luchar por cambios innecesarios o modernistas, ¿no? Entonces él no quiso, porque vio, no, más bien, mejor un papado más fuerte, ¿no? Entonces esa fue la esperanza de los buenos, ¿no? De solemnizar, y hubo una petición de centenares de obispos y cardenales que se perdió. Dicen, uno fue a preguntar, ¿dónde está? Pues no sé qué pasó con esa petición. Pero no vamos a enojar a los rusos, porque si enojamos a los comunistas, pues van a hacer sufrir más. Y entonces por este miedo, ¿no? ¿Y nadie hizo nada? Más buenas noticias que aquí. Los obispos que están ahorita tratando de arreglar problemas, ¿hay alguna esperanza? Pues humana no, pero como decimos, la esperanza Muere el último. no, muere último, o springs eternal, ¿no? Surge eternamente, ¿no? La fuente eterna de la esperanza es Dios. ¿Y sabes qué? En nuestra vida espiritual vemos la purificación de la esperanza por la desesperanza. Vemos en todos los santos que pasan por esos momentos. San Francisco, tan dulce, tan caritativo de personalidad, pasó bastante tiempo así, pensando que iba a ser condenado. No podía esperar.
Pero eso fue una purificación de todos los motivos humanos, porque no hay. La esperanza es desear al cielo con la ayuda de Dios. Y hay que perfeccionar ese motivo, ¿no? Submotivo, digamos, ¿no? La ayuda de Dios. Entonces en la iglesia vamos también como viviendo de nuevo la pasión de Cristo, ¿verdad? Y es el momento de la victoria, pero el momento más oscuro también, ¿no? De sufrir y la esperanza humana no, menos y menos cada día. Pero qué bien. Dios siempre permite que pues, los elegidos sean pocos para mostrar a todos que es su obra y no la nuestra, ¿no? Entonces la Virgen de Fátima promete, ¿no? este triunfo. ¿Por qué? Por Rosario. ¿Cómo vamos a acabar con? Mira, Padre se ha infiltrado la iglesia con masones, con homosexuales, con un montón de malos, malvados. ¿Qué vamos a hacer? Con el Rosario. Así. ¿No? Con el Rosario. La Virgen puede cambiar todo. Porque Dios es omnipotente, ¿no? Y Él escoge una virgen, ¿no? Una doncella. El sexo más débil, ¿no? Para aplastar la cabeza de Satanás. El ángel más dotado. Igual, escoge sus elegidos, su pequeño rebaño, para luego ganar la victoria en contra, pues, el orden mundial y el imperio mundano en contra de Cristo. A ver, yo tengo duda del año de la fe, como que no he salido mucho del fondo de eso, no he estudiado, no me he tratado de investigar mucho de qué es, cuál es el fin de... Pues el año de la fe es para estudiar de nuevo, ¿no? Pues lo básico de la fe. El Papa también quiere rescatar pues más del... Porque lo que hicieron los modernistas, en el Concilio Vaticano II, los textos a veces se quedan un poco ambiguos. Entonces, ¿y por qué? Porque hubo dos corrientes fuertes, ¿no? Tenían todos los textos preparados, ¿eh? Que hacen antes, ¿no? Escritos y aprobados por los mejores teólogos del mundo, ¿no? Y antes eran los mejores, ¿no? Como Antonio Roy Marini, sumamente fieles. Luego, al momento del concilio, los alemanes, franceses de la izquierda hicieron toda una lucha para quitar esos documentos y escribirlos de nuevo. Y los teólogos más responsables de los nuevos eran como Carlos Brammer y otros que eran antes sospechados de ser modernistas por el Santo Oficio. Hubo archivos de esas personas. Entonces, ellos saben, proponen nuevos, hay batalla, hay redacciones, y por fin se quedan con textos con ciertas frases a lo menos ambiguas, ¿no? Por ejemplo, Lumen Gentium, buenísimo documento, ¿no? Que presenta qué es la iglesia. Pero cuando habla de la identidad de la iglesia, con la iglesia católica, dice que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. ¿Qué quiere decir subsiste? Subsiste en. Y unos, como Leonardo Boff, ¿no? Después van a decir, eso quiere decir que la iglesia católica, pues sí, ahí está la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo es mucho más amplio que lo que subsiste, ¿no? Entonces en la iglesia católica. Y luego fue el cardenal Ratzinger que condenó esa teoría. Pero surge del texto ambiguo, ¿no? Como, ¿qué quiere decir subsiste en latín, ¿no? Entonces, pues vamos a la historia, vemos que tenía un propósito original, luego se cambió, pero unos querían la ambigüedad para después cambiar el sentido. Diciendo en un momento, no me has claro, no tiene que ser preciso ni definido, no vamos a definir nada. Lo dejan ambiguo por sobretexto pastoral y luego lo interpretan como el superdogma con nuevo sentido. Esa es la trampa, ¿no? De también dignidades humanas, de la libertad religiosa,
un pasaje también de Verbum sobre la inspiración e inerrancia de la Sagrada Biblia, que casi nadie cree en la inerrancia de la Sagrada Biblia. Los papas han definido tantas veces. ¿Y por qué? Por esta frase antigua. Todos van a citar, no, el Concilio Vaticano II lo declaró así, en contra del sentido original del texto, pero por ambigüedad. Entonces, al Papa lo que dice, regresemos al texto. Si yo hablando con gente aquí, un matrimonio muy piadoso, dedicado a dar clases, otros matrimonios muy comprometidos, ¿no? En misa cada día, bueno. Entonces, me decía, ¿no? Su idea es que no. Juan 23 dijo, hay que cambiar la misa para que la gente entienda. Porque en latín nadie entiende latín y todos estaban mal. Sí, ¿qué está pasando? Sí. Entonces, y el Padre dijo, no, basta, ya, todo en el idioma de la gente. Y voltearlo hacia la gente para que vean, por favor. Eso es lo que pasó, ¿no? Al buen Papa, Juan 23. ¿Han escuchado esa historia? Sí. Completamente ficticiosa, mítica. No existe, es un mito. Juan 23 escribió la encíclica más hermosa y, digamos, más para el uso del latín, que es necesario conservar el latín porque une a la gente y no crea divisiones y es tan hermoso y no hay comparación en otros idiomas y la forma de decir las cosas. Un Verbum Sapientiae, ¿no? El mejor documento magisterial sobre el latín, por Juan 23. Juan 23 convocó al concilio y dijo, ¿hay que cambiar la misa? Tampoco. ¿Y qué dice el concilio de la misa? ¿Que se ponga todo el vernáculo y hace la gente? No, no. Dice, se conservará el uso del latín en los ritos latinos. Y que se permite poner como la colecta y las lecturas directamente en el vernáculo. Pero ninguno hubiera imaginado el canon de la misa en el vernáculo. Y de hacia la gente, ni una mención. Entonces ven, que es un mito. Entonces la reforma de la misa sale 5 años después. Y el Papa actual, Benedicto, dice, eso no está de acuerdo con el concilio. Cualquier historiador sincero va a decir que la reforma de la misa no corresponde a lo que pidió el concilio. La misa del concilio es la misal que salió en 65, cuando terminó el concilio. ¿Y cómo es? Es como nuestra misa de Requiem. Quitaron el último evangelio, quitaron las oraciones al pie, ¿verdad? Y lean las lecturas directamente en el vernáculo hacia la gente, como hacia el Padre Franz ahí en San Pedrito. Y ya. Un nuevo calendario, nuevas plegarias. No sé qué pasó. Entonces, lo que quiere el Papa también para ese año de fe, dice, regresemos al texto, porque muchos dicen, en el nombre del concilio, pues estaba ahí en los Estados Unidos y una ex monja, pienso, estábamos comiendo, ¿no? Con unos padres recién ordenados, ¿no? Pero de sotana, todos saben celebrar la misa tridentina y tan entusiasmados, qué esperanza, ¿no? Son las únicas vocaciones de hoy en día son conservadores realmente, ¿no? Porque si quieres vivir según el mundo, ¿por qué vas a ser padrecita, no? Porque hacerlo más difícil, ¿no? Entonces, y pasa una señora, oigan, en sotana, aquí en el público, en el restaurante, acuérdense del Concilio Vaticano II, que dijo, hay que dejar a la sotana y vivir como la gente. ¿Verdad? ¿Sí dijeron? No. Entonces ya dice, regresemos al texto. ¿Qué dice el texto? No menciona nada de estas barbaridades que dicen el nombre del concilio.
a veces son ambigüedades, ¿no? Y eso es, solo el Papa puede solucionar, ¿no? Dando una interpretación oficial de que quiere decir X y no X. Y eso tenemos en contra de Leonardo Boff, de que quiere decir subsistet in, ¿no? Para identificar si la Iglesia de Cristo es sustancialmente la misma de la Iglesia Católica, ¿no? Es una parte de muchas. Pero así estamos, ¿no? Pero por mala voluntad, ¿no? Hubo uno que era muy liberal, Dominico Schillebex, de Holanda, ¿no? Y él era, pero sinceramente liberal. Y él quiere decir públicamente, ¿por qué no decimos públicamente que lo que enseñaba antes, Pío IX, de cuánta cura, de que las sectas no tienen derechos públicos, ¿por qué no decimos que estaba equivocado? Pues que es lo que pensamos, ¿verdad? Y sus compañeros de la izquierda dicen, no, lo dejamos así y luego lo interpretamos así, como en nombre del concilio. Yo decía, no, no estoy de acuerdo con eso. Sinceramente, lo que pienso es que estaba equivocado antes. Sí se puede cambiar la doctrina, entonces lo propongo así. Un hereje es sincero. Pero los herejes realmente no son muy de buena voluntad, ¿no? Entonces, es lo que está pasando. Entonces el Papa dice eso, ¿no? Para este año de fe, que regresemos al texto, a ver qué dice. ¿Y así lo interpretan también todo el mundo? ¿Vamos a regresar al texto? ¿O es el año de la fe y yo hablo lo que quiera de la fe? Sí, entonces, es lo que va a pasar, porque el Papa pone también bandera de, bueno, el verdadero Concilio Vaticano II, no el espíritu del concilio, que incluye, pues, invitar a los animales a la iglesia a venir como sea y celebrar la misa sin ornamentos, porque ya somos mundo, todos ya. El mundo es Dios, todos somos Dios. Entonces tenemos, ¿no? Entonces, no, les dice el verdadero. Pero ¿qué va a pasar entre tantos rebeldes y desobedientes? Sí, vamos a celebrar el concilio. Entonces vamos a tener pláticas de qué malo era todo antes, ¿no? Y cómo nos liberó el concilio y una renovación cualitativa de fe y de responsabilidad. Aunque todo ha bajado, todas las vocaciones, toda la reverencia, toda la asistencia, toda la creencia, estamos para morir. Y tenemos casi ninguna influencia en el mundo. Porque vivimos igual como el mundo. Se dice que del aborto, del divorcio, igual sino peor entre católicos. Entonces, pues, a ver. Que muchos abusan, ¿no? Se aprovechan de esta crisis, ¿no? Y la crisis es pretexto para la revolución, ¿no? Y yo no conozco diócesis donde el director de vocaciones no quiere vocaciones. Encuentro uno que está interesado, no, mejor ve a la universidad, estudia, tengas novia, ¿verdad? Prueba el mundo, luego hablamos. Porque si no hay vocaciones, es el pretexto de cambios radicales, ¿no? Mira, eso no funciona. De un sacerdocio exclusivamente para hombres y célebres. ¿Quién quiere ser un hombre célebre? Entonces, no, pues que todos participen. Vamos a crear entonces nuevas comunidades donde no hay sacerdotes que dicen las palabras mágicas, ¿no? Sino todos celebran juntos la Santa Misa. Y hay diócesis, sí, entonces mejor que la mujer resida, aunque no va a consagrar, ¿verdad? Pero hay lugares donde la mujer se levanta y dice con el Padre las palabras de consagración. O ni invitan al Padre, y nomás que venga de vez en cuando para hacer más hostias. Pero nosotros, entre semana o domingos cuando no viene, vamos a celebrar nosotros. Entonces, porque eso de jerarquía es todo un espíritu protestante, revolucionario, ¿no? En contra de jerarquía, en contra de la fe, en contra de la tradición, en contra... ¿Usted no tiene seminarios? Sí, tenemos 2. ¿En dónde? Y están creciendo. ¿Y aquí no podemos tener un seminario, padre? Pues que México lo construya. Pasamos la rodea.
¿Qué pasa antes de las elecciones? Pues no funcionan las cosas. Hay mucha agitación social y precisamente hay que cambiar. Revolución. Bien. ¿Y aquí qué necesitamos para un seminario, padre? Pues un edificio. Pues y la aprobación, ¿no? Como el primer seminario se fundó en Baviera, Alemania, gracias al Cardenal Ratzinger en su intervención. Pero los primeros americanos tuvieron que ir ahí y estudiar en francés o alemán hasta que contaran con suficientes para comenzar un seminario que necesita formadores. Como aquí ni podemos tener una clase de formación realmente, que estamos en el apostolado, muy ocupados nosotros dos. ¿Quién va a cuidar a los caminatos? Asegurar que no rompan todas las cosas en la casa. Más bien, cuando regresen ya ¿Sabe cuál es el número mínimo de aspirantes? Porque como Dios nos ha bendecido, ¿no? Sigue todo creciendo, pues no quiere quitar más americanos, por los cuales pagar a los americanos los bienhechores con la expectativa que vamos a tener más padres de nuestro país, para nosotros. Entonces, si luego los padres. Eso no es inglés. Yo sé. No me miren como grito. Pues aquí estoy feliz, ¿no? Pero hay otros que no están felices que estamos aquí. No en contra de México, sino que, bueno, dos padres americanos. Nos espera diócesis en los Estados Unidos, los formamos aquí, luego salieron del país. Puede ser cierto nacionalismo, pero en cierto sentido la caridad empieza en la casa. Entonces, en todos lados estamos creciendo. Entonces, ni tenemos un exceso de padres para mandar a otro país, ¿no? Pero cuando ya está uno de Chihuahua, que nos visitó, ¿se acuerdan de Sí. El chihuahuense, ¿no? Entonces él ya recibió la tonsura el 13 de octubre en los Estados Unidos. Y en el seminario de nuestro seminario de Guadalupe se llama. Ahí están los mártires mexicanos, porque dieron las reliquias de aquí para los Padre, nosotros nos importa padres. reliquias que nos Entonces está todo listo, aquí está la Virgen de Guadalupe preparando. Y Yuri también, a los brasileños se encuentra Yuri. Pero si quieren estar allí. Él está no, pero hay que comenzar aquí hasta que podamos expandirnos a Brasil. No vamos a mandar un nuevo sacerdote a Brasil solo, ¿no? Entonces tendría que trabajar aquí un tiempo hasta que. Pero ¿cuánto necesitamos aquí para Aquí, padre, ¿con cuánto para que sea un servicio? ¿Cuánto, padre? Padre, justifica. Padre, ¿no sería más Más o fácil menos como 2 mandar muchachos para allá? Pero muchachos, Mandar muchachos. Los muchachos Y luego que se ahí está regresa. Pablo. no, pero ¿cuántos aspirantes para que digan vale la pena un seminario en Guadalajara? Es más de poder recibirlos. Pienso que nos faltan las vocaciones, los clientes en ese sentido. Faltan los padres para ser los formadores. ¿En dónde dice que se fue Yuri o qué pasó con Yuri? Yuri fue al otro seminario en Alemania. Ah, él está en Alemania. Habla francés. Y también recibió la tonsura en octubre. ¿Verdad? Lo bueno sería si un padre a veces pasa que padres diocesanos quieren, o religiosos quieren trabajar con nosotros, ¿no? Y eso es como instante, ¿no?